Bienvenidos a la quinta temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal donde encontrarás ideas e inspiración para crecer, evolucionar y reinventarte. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a este espacio. El episodio de hoy es una continuación del anterior, 182 del podcast, y lleva por título Romper el silencio contra el abuso. ¿Y ahora lo cuentas? Y es que, a raíz de los distintos casos abiertos en materia de violencia sexual que implican a personas conocidas en nuestro país, me parecía un tema interesante al que dar micro y altavoz. Por ello, hemos invitado hoy al podcast a Alma Eixea, psicóloga especializada en trauma y quien además repite por segunda vez en este espacio. Alma, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida de nuevo. Buenos días, muchísimas gracias a ti por invitarme. La otra vez me encantó, fue un ratito muy productivo y me encanta que me hayas invitado para este tema porque creo que es muy importante que lo hablemos en general. Totalmente. Pues gracias a ti por prestarte por segunda vez. Siempre es un placer compartir contigo. Y como tú dices, para hablar de un tema que yo creo que es muy delicado, pero que a la vez está como muy presente en la actualidad, ¿no? Sobre todo por los numerosos casos abiertos en materia de violencia sexual, cada cual con sus particularidades. Por un lado tenemos el caso Errejón, que implica al político a raíz de las denuncias por acoso sexual. Por otro lado, los cantantes raperos Ajax y Prop, quienes acumulan ya casi un centenar de denuncias, en este caso anónimas, por abusos, acoso, sumisión química. Por otro lado, tenemos el caso Rubiales y fuera de España, el caso Pelicot, que ha terminado con condenas a 51 hombres por violación bajo sumisión química. Y estos son solo los más mediáticos, pero ¿cuántos habrá que queden en el anonimato? Por eso me parecía interesante tu visión como psicóloga especialista en trauma. ¿Qué lectura haces tú de todo esto? Pues, a ver, es que por desgracia pasa y pasa mucho y aquí, bueno, hoy obviamente sabemos que tratamos un tema muy delicado, tenemos que tratarlo con esa delicadeza. Al final es un melón, pero es un melón que hay que ir abriendo porque se ha dado toda la vida. En muchas ocasiones antes se normalizaba mucho más porque la línea es fina, hay cosas muy claras, evidentes, pero cada vez las personas nos estamos dando cuenta más aún de los límites que antes se traspasaban mucho más tranquilamente y ahora, por suerte, no. Entonces, creo que todo esto tenía que salir, debe salir, pero creo también que como profesionales tenemos la responsabilidad de contener un poco lo que sí, lo que no y movernos un poco con responsabilidad con este tema. Totalmente, yo creo que esa es la palabra clave al final, ¿no? Es responsabilidad. Y bueno, hay una cuenta en Instagram que se ha creado para difundir algunos testimonios, en concreto los que implican a los cantantes raperos. La cuenta se llama Denuncias Granada, se creó en octubre de 2024 y apenas en 4 meses acumula ya más de 36.000 seguidores y más de 100 testimonios. Y me he permitido dar voz a alguno para tratar de poner un poco de perspectiva al tema, ¿vale? Mira. Una de ellas dice, me di cuenta de que no quería seguir. Sin embargo, él empezó a insistir. Le pedí que parara y traté de explicarle cómo me sentía. Pero él continuaba presionando, acorralándome contra la pared y diciéndome que no podía hacerle eso. Me sentía asustada y atrapada, queriendo mantener mi negativa sin ceder a su presión, al mismo tiempo que culpable porque le estaba dejando con las ganas. ¿Cómo te llega a ti este testimonio? ¿Qué interpretación haces como psicólogo? Por desgracia me llega muy familiar en el sentido profesional, es lo que oigo casi cada día y sobre todo me quedo con la culpa, que es algo que creo que está teniendo mucho que ver también en todo el revuelo mediático de por qué lo cuenta, por qué no lo cuenta, por qué no lo contó antes, quería, no quería. Bueno, al final todo esto esconde un ambiente ahí un poco culpabilizante siempre hacia la víctima y el análisis hacia la víctima y es una emoción muy dura, muy recurrente y muy resistente en terapia y uno de los, yo creo, puntos centrales del tratamiento, que a pesar de contar todo eso que estaba viviendo, lo último es que se sentía culpable por dejarle con las ganas, como si tuviera el deber de satisfacerle.
Totalmente, es que eso es lo que he registrado yo de ese testimonio, ¿no? Al final nos creemos como a lo mejor muy modernos o muy avanzados, pero veo como que los estereotipos de género se siguen repitiendo, como que hemos interiorizado esa idea de que una vez que empiezas la faena sexual tienes que terminarla, porque si no, ¿qué dice eso de ti como mujer? ¿O qué van a decir los demás, ¿no? Está como ese mito de que las mujeres acostumbramos a dejar con las ganas a los hombres y luego tenemos que escuchar una serie de calificativos que, por supuesto, no los voy a decir aquí, pero que son malsonantes, de súper mal gusto. Y al final es un poco como eso, ¿no? Como siento que hemos avanzado y a la vez todavía hay mucho, mucho peso encima. Que aquí es bueno que hablemos también de lo que decíamos antes de que la línea es fina, pues dentro del trauma yo veo el trauma cada vez más y parece que la línea de investigación va por ahí también, como un espectro, que no es me sucede un evento traumático, tengo un estrés postraumático, que es más del DSM, del manual de diagnóstico, sino hay eventos que pueden ser más sutiles, que nos pueden generar no un trauma como se conoce, sino secuelas, consecuencias, creencias, emociones. Y yo en consulta no solo veo traumas por una violación o una agresión sexual en la edad adulta, por ejemplo, sino hipersexualización en la infancia por parte de amigos de el padre o madre, comentarios, cosas así que ya generan unas creencias que luego en el presente nos afectan a nuestras relaciones y a nuestras relaciones sexuales. Tengo muchas pacientes y muchos pacientes con unas creencias muy inculcadas en tema sexual, que aunque no hayan sufrido abuso, las tienen y eso es un factor de riesgo. Pensar, hombre, es que ¿cómo voy a parar cuando estemos a mitad si no me apetece? No, pues yo que acabe pronto y, ¿vale? Este tipo de comentarios son factores de riesgo que la psicología no solo está para tratar cuando ya hay trauma, sino por prevención es incluso más útil cuando todavía no se ha producido. Entonces, cuando trabajamos, siempre trabajamos trauma, hay relaciones por medio, el trauma relacional es el que más vemos. Trabajamos las bases de las relaciones sanas, de esas creencias, de lo que sí y lo que no, de los límites, de hasta cuándo. Y en tema sexual hay un trabajazo enorme, incluso en 2025, que tengamos mucha información, no quiere decir que tengamos información buena o sana para uno. Entonces ahí yo me lo encuentro mucho y me sorprendo mucho. Personas, chicas muy jóvenes con unas verbalizaciones y unas creencias de tengo que satisfacer, tengo que terminar, no me está gustando y no lo digo, no digo lo que me gusta, o sea, hay un espectro enorme a trabajar ahí. Fíjate, hablas de factor de riesgo y me ha parecido curioso porque este testimonio que decía yo, pues es solo uno de los tantos, ¿no? Pero sí creo que es importante subrayar que hay como varias similitudes, ¿no? En todos ellos. Casi todos coinciden en que la mayoría de las denunciantes son muy jóvenes, 18, 19 años, algunas incluso menores. Un alto porcentaje de estas interacciones se producen en entornos de fiesta, con alcohol, sustancias de por medio. Percibo también como un cierto endiosamiento muchas veces a esos ídolos, ¿no? Muchas de ellas eran fans, escuchaban su música, alguna decía, solo nos queríamos hacer las guays por estar con ellos un ratito de fiesta, ¿no? Y no es por justificar, pero sí que es una realidad, como decías tú, con respecto al factor de riesgo, que la edad creo que también puede ser un factor de riesgo, tanto en cuanto, pues hombre, siempre hay excepciones, pero en general, con 18 años, pues a lo mejor no tienes la misma conciencia, ¿no? Por otro lado, la fama, que también ciega, ¿no? Te hace sobreestimar a ciertas personas con posiciones de poder o reconocimiento. Al final es un poco como qué mensaje de prevención podemos dar como para estos colectivos. Uf, muchísima educación sexual, pero no educación sexual en la que estamos acostumbrados, que tú habrás vivido, que yo he vivido, y que venían al cole y te explicaban que era un preservativo. A ver, esto los niños tienen mucha más información incluso que nosotros tuvimos en su momento, pero prevención de poder verbalizar que esto existe, enseñar a los niños que, voy a abrir otro melón, pero que es una realidad muy aplastante, es el abuso sexual en la infancia y sobre todo suele ocurrir en la familia, es intrafamiliar, muchas veces conocidos, primos, amigos, tíos, da igual. Enseñar al niño o a la niña a poner límites sobre su propio cuerpo es una de las cosas más importantes.
el acceso a tu propio cuerpo, que hay libros muy bonitos ya, que son cuentos de que no, que te pida permiso, que no te toque nadie excepto, ¿vale? O sea, que sea respetuoso. Y en el cole, poder hablar de esto. No se habla nunca. En nuestra infancia, ¿quién recuerda que hayan venido a darnos alguna información sobre que esto podía existir? Es que cuando les pasa, no saben lo que les está pasando. Literalmente, no entienden nada. Entonces ahí la interpretación y las creencias todavía son peores porque no saben si eso está bien o está mal, si eso debería pasar, me lo hace un familiar, entiendo que pues no estará mal, o un profesor, o un... Entonces, si está dentro y no se habla, si los padres no hablan, es muy complicado y ese sería el primer nivel preventivo. Luego, más adelante, educación sexual más directa, de enseñar a poner los límites, de... Pero cuando hay una buena base y el niño sabe lo que sí y lo que no, es mucho más fácil. Pero nuestra generación, por ejemplo, a nosotras no nos han avisado de estas cosas, de que esto nos podía pasar. Totalmente. Yo creo que aquí también la importancia como de definir un poco mejor el concepto de abuso, acoso o violencia sexual, ¿no? Porque yo creo que hay un consenso, te diría, casi generalizado en cuanto a lo que es una agresión física, pero hay otro tipo de agresiones o violencias que están más difusas, pero que no por ello pierden valor, ¿no? Entre los testimonios hay algo que se repite mucho y es, fui obligada a hacerlo sin protección. También algunas expresan como que se sintieron como objetos, ¿no? En plan les dicen, venga, quitaros la ropa, bailad para mí. Alguna también dice que le grabaron sin su consentimiento mientras mantenían relaciones. O sea, al final, ¿qué pasa con estas otras formas que son más sutiles, ¿no? Más difíciles de reconocer? Y empieza en lo normalizadísimo que está enviar fotos, por ejemplo, sexuales a una persona sin consentimiento o sin tener ese tipo de vínculo o sin que haya pues evidentemente un vínculo previo que esto está normalizadísimo, lo de los nudes, enviar nudes. Esto, si la persona no quiere recibirlo, ya es una forma de acoso sexual, cuando es sin consentimiento. Y de hecho, y lo sabremos, lo tenemos muy normalizado, pero bastante preocupante, sin haber hablado prácticamente en aplicaciones o cuando estás conociendo a personas o tal, directamente, enviar la foto, eso ya se puede considerar desde eso que está tan normalizado y ya puede generar un impacto, una sensación muy desagradable, emociones de asco, de rabia, una impotencia, frustración, sentirte vulnerable, sentirte expuesta, sentirte que te han faltado el respeto, desde eso hasta incluso violaciones en pareja que están también normalizadas, todo el espectro, desde la infancia hasta la edad adulta, haya sustancias, no haya coacción, sea abuso también de poder, sea familiar, sea en pareja. Es curioso, ¿no? Porque luego también veo como que hay un argumento que se repite mucho y es ese de, oye, buscan aislarte, ¿no? Te llevan a otra habitación, se aseguran de que estés sin móvil, sin cartera, sin bolso, para que no tengas forma de irte, ¿no? Claro, al final yo lo pienso y es como una forma de ejercer cierto control, ¿no? De que tampoco existan pruebas de que puedan implicarles, claro, un poco. Generan muchísimas estrategias y eso luego es algo que tenemos que trabajar mucho en terapia. Y a nivel, por ejemplo, aquí, cuando hay poder o estatus o fama o lo que sea, tienen muchos más recursos para hacer estas cosas, evidentemente. Pero pasa también en la infancia entre familiares, desde que son pequeños, el abuso siempre se da con algún tipo de chantaje, algún tipo de amenaza, secreto, donde la víctima sienta que tiene que perder o que no puede o no debe contarlo o decirlo. Entonces, desde ahí hasta la edad adulta, siempre el abuso lleva estrategias de mucha manipulación, que eso aumenta todavía más las secuelas. No es solo el hecho en sí, que ya es durísimo, sino todo lo que rodea a eso, que por ahí hay que enfocar también el tratamiento. Y también lo vemos mucho cuando es en familia, cuando es un conocido o cuando está dentro del núcleo. Pasa mucho la negación por parte de familiares cuando la persona, el niño, la niña o adolescente, se atreve y lo cuenta. Se ha dado muchas veces que los familiares no abordan bien este tema o lo niegan o culpabilizan a la persona o le dicen que mantenga el secreto, siguen
obligándola a estar con ese familiar, siguen estando presentes sin, o sea, y entonces ahí eso ya es retraumatizante en sí mismo. Y luego hay que trabajar todo eso, el por qué mi madre no me apoyó, el por qué mi madre me culpabilizó, el por qué mi padre siguió teniendo relación con esta persona, el por qué quedé yo como mentirosa, por qué me llevaron a mí a terapia para ver si mentía en vez de decírselo a la persona. Esto lo veo mucho. Y esto cuando hay, ya es en la edad adulta, hay sustancias y hay poder y hay fiesta y hay todavía más, porque alegan eso o que quería o que ahora es lo que hemos visto de la jueza en el caso Rubiales, que lo dice y muy bien dicho, que por qué tenemos que observar el comportamiento de la víctima como que si ha sufrido abuso y lo cuenta, tiene que haberlo hecho todo de libro, todo heroico. No, es que la línea, es lo que hablamos, es fina, pero es que hasta donde quieras. El resto, todo lo demás, ya es abuso mientras la persona no quiera. Puede ir a una fiesta, puede beber, puede pasárselo bien, puede estar riéndose, puede incluso que le atraiga a esa persona y luego, en el momento que sea y cuando sea, querer parar, sentirse incómoda, sentirse vulnerada, sentir que esas prácticas, a lo mejor hubiera tenido otras prácticas con esa persona, pero esas no le están gustando y entonces no se ha parado, todo eso sigue siendo abuso. Totalmente. Mira, hacía referencia al tema del chantaje, de la coacción, ¿no? Que todavía se acentúa más, como decíamos, con personas con cierto poder y ciertos recursos, ¿no? Y registraba yo otro testimonio que decía, se volvió aún más loco, llamándome y enviándome audios y mensajes que a los minutos borraba. Y finalmente, cuando vio que no podía manipular la situación a su antojo, me amenazó, me empezó a decir que borrara la conversación y que le enviara un pantallazo. Y claro, aquí está una de las claves, ¿no? De por qué muchas veces no se denuncia. Es que se reciben presiones, amenazas, el miedo está impalpable y que ya no es solo en estos casos, que es que se puede extrapolar pues a un jefe, a un profesor. O sea, al final el tomar represalias da miedo, ¿no? Tú dices callo porque a lo mejor contar lo sucedido me va a traer unas consecuencias que valoro peligrosas. O sea, no es por justificar, pero es por entender, ¿no? Mucha gente no entiende, ¿no? ¿Por qué no denunció? Pues bueno, quizá también por esto. 100% y se entiende cuando lo ves y lo oyes cada día, lo que genera, se entiende perfectamente que la persona no denuncie. Es que hay muchas veces que el sistema en sí mismo es retraumatizante ya por el juicio y por que le van a preguntar, le van a hacer decir detalles, le van a cuestionar cada cosa que cuente, van a intentar culpabilizar todo lo que puedan para desmontar su testimonio a nivel psicológico, revivir eso sin que haya sido trabajado es horrible, durísimo y que puede ser peor todavía. Eso más la falta de apoyo a nivel social de para que estaba ahí, pues porque fue, pues porque subió a su casa, pues porque se quedó sola, pues porque llevaba esa ropa, pues porque se estaba riendo, porque bebió, si tanto miedo tenía, porque no X, es normal que no lo cuenten. Y aparte, eso a nivel personal. Luego, a nivel sistema, ¿qué garantías tenemos de que debamos contarlo antes que guardarlo en secreto? Es lógico y normal que no queramos sacarlo. Si mira lo mediático que está siendo, esto porque es muy mediático y muy masificado, pero un abuso de un amigo en una fiesta que no hay pruebas, esto no va a llegar a ningún sitio y se lo dicen cuando van a denunciar. Y al final, la sensación es de frustración y de impotencia y eso vuelve a ser revictimizante. Yo lo entiendo perfectamente que no lo cuenten. O sea, ojalá el sistema se apoyara más a que se contara, evidentemente con evidencias y que estuviera claro, pero no lo está. Es lógico. Totalmente. Hacía referencia antes al tema judicial. Yo, la verdad, no soy experta en este campo y entiendo, por una parte, que de alguna manera el juez se tenga que asegurar de la veracidad del testimonio y para ello, pues, no sé, pueda emplear ciertos mecanismos o presión o lo que sea. Pero claro, a raíz sobre todo de las filtraciones que ha habido, ¿no? Con el interrogatorio a Elisa Muriá, el juez Carretero y tal. Claro, yo entiendo que todo esto es una presión añadida, ¿no? De lo que tú decías, es retraumatizante revivir el episodio y encima con la sensación de a ver quién me voy a encontrar, cuánta presión me va a poner, cómo salgo yo de ahí y sobre todo con las garantías esas, ¿no? Que al final todo eso supone un coste económico. También se le ha criticado mucho el hecho de que haya un programa de televisión. Yo no voy a entrar aquí de si estoy a
favor, si estoy en contra, pero claro, también puedo poner la circunstancia de Jolín, pues a lo mejor lo ha hecho por si tiene que hacer frente a las tasas. Es que yo qué sé, es que hay tantas cosas que se nos pasan por alto que tú dices, ¿cómo podemos de alguna manera combinar la psicología con lo jurídico para que las víctimas se sientan respaldadas, pero a la vez que tampoco, que se llega a un intermedio, ¿sabes? Es que es complejo. Es muy complejo porque obviamente aquí estamos hablando de cuando hay víctimas y cuando, pero basta que haya un caso que sea falso para que ya se generalice a dudar de todos y cada uno de los casos. Pero claro, tampoco vas a condenar a una persona sin asegurarte. Entonces, como repercute muchísimo lo emocional y lo que está viviendo la víctima, es muy difícil hacerlo de otra forma, porque hay que defender, al final se tienen que defender cada uno y la defensa del supuesto agresor implica un ataque o no creer a la víctima. Eso va intrínseco. Entonces, ahí está la clave. ¿Cómo se puede hacer? Yo ahí me quedo con la parte psicológica, que es la que domino, la parte legal no. Obviamente, yo desde mi parte te diré que para mí el sistema funciona como funciona. En violencia de género lo veo mucho también y evidentemente hay que hacer muchos cambios, pero no lo sé. No lo sé. Yo solo sé la parte psicológica y es lo que te digo, muchísima prevención, tanto para posibles o futuros agresores, no solo para las víctimas de protegeos, ¿no? Hay que enseñar a la gente a que no agreda. Y luego, durante todo el resto de la vida, el pedir ayuda a tiempo, el verbalizarlo, el decirlo, el que haya algún tipo de recurso. Lo malo es que cuando hay casos tan mediáticos, esto tiene cosas positivas y muchas muy negativas. Se generaliza mucho y hay gente que puede no estar de acuerdo con algún testimonio y ya se generaliza a las personas que han sufrido abuso. No, esta persona lo que está diciendo no te cuadra o no te gusta o no estás de acuerdo, pero eso no invalida los miles y miles y miles de resto de testimonios. Entonces aquí, como siempre, tanto en terapia como que yo creo que en lo legal y como en todo, hay que ver un poco lo individual, un poco bastante. Lo individual, su contexto, antes que hacer generalizaciones. Es que a mí me parece súper irresponsable hacer generalizaciones de algo como un trauma o de algo como un abuso sexual. Es imposible hacer generalizaciones de esto. Realmente, yo creo que aquí apelando un poco a que se ponen en duda ciertos relatos, ciertos testimonios en referencia a esas denuncias falsas, ¿no? Eh, y ojo, que a mí me parece perfecto que se persiga si es así, porque al final es un delito, ¿no? Pero claro, aquí yo tengo mi propio criterio, no pretendo imponérselo a nadie, pero yo siempre pienso, Polina, al final se han salido tantos casos. ¿Realmente todos son desproporcionados o todos son falsos? O sea, al final yo creo que lo que pasa es que hemos vivido en la cultura del tapar, ¿no? Y la gente pues llega un momento en que a lo mejor se cansa, habla, empieza a contrastar historias y entonces de repente pues se destapan muchos asuntos que habían quedado en el ámbito de lo privado. Claro, yo creo que en este momento vivimos un tema muy delicado en cuanto a que hay muchas polaridades, ¿sabes? O sea, siento que si se hacen avances en materia legal a favor de la mujer en este caso, por entrecomillarlo, los hombres se sienten que han perdido algo, ¿no? Que, ¿sabes? Cuando a uno le benefician, el otro siempre pierde algo. Entonces, claro, entramos ahí como una guerra de sexos que me parece innecesaria, absurda y que va en contra de todos. Y claro, pues lo que decimos, ¿no? Al final yo creo que todas las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia dudan a la hora de denunciar. O sea, y estas denuncias no tienen nada que ver con la veracidad del testimonio y no deberían poner en jaque la credibilidad. O sea, Realmente. Y aparte de género, o sea, no es solo género, porque por ejemplo en la infancia muchísimos niños son abusados por hombres, también hay por mujeres desde tocamientos, es que es lo que te decía, hay una línea tan fina que en este caso la guerra de sexos ya no se da tanto como a lo mejor en violencia de género, porque sí que hay más casos y aparte el trauma es distinto también. Porque esto no nos olvidemos que no es solo hay que mirarlo a nivel individual, pero no es solo individual las creencias que genera y lo que significa para una persona haber sufrido abuso.
es colectivo, es social, te coloca a nivel social en una posición, a nivel interno. O sea, las personas que han sufrido algún tipo de abuso o algo relacionado con lo sexual tienen unas creencias muy marcadas, además muy características, que las trabajamos en terapia de estoy rota, estoy roto, estoy defectuoso. Si la gente se entera o si mi pareja se entera o cómo voy a conocer yo a alguien y le voy a tener que contar qué va a pensar de mí, quién va a querer estar con alguien que a nivel sexual haya vivido algo así, estoy sucia, estoy usada. Estas son creencias que nos encontramos que no les han dicho directamente, pero que es muy característico que se generen en todas las personas que lo han sufrido, o en casi todas. Y son creencias muy concretas al respecto. Por eso creo que hay que tener mucha conciencia social de este tema. Por eso me parece tan importante lo que sale y cómo se transmite, porque aunque la gente se sienta identificada y hable y cuente, yo aquí sí que soy muy rigurosa con tener mucho cuidado con dar detalles, detalles excesivos, utilizar los medios como autoterapia, porque lo escucha mucha gente que lo ha sufrido y que no todos están en el mismo punto a nivel terapéutico o que no procesan igual el trauma. Y esto hay gente que le puede ayudar y en ese caso, genial, pero hay gente que oír esto le puede hacer revivir su propia historia que a lo mejor todavía no está preparado o que nunca ha contado o que no ha salido y empieza a sentir. Y yo lo he visto en terapia una vez en la edad adulta. He oído en las noticias esto y de escuchar en las noticias es que me ha entrado ansiedad porque me recordaba o casi me da un ataque de ansiedad, lo tuve que quitar porque me recordaba mucho, o no pude seguir escuchándolo o viéndolo porque no lo podía soportar. Es la doble cara, lo que decías antes de la polaridad, es eso. ¿Tiene que salir y se tiene que contar? Obviamente. Con todo detalle, ya como más allá, no lo sé hasta qué punto. Por más que nada, cuidar un poco a las personas que todavía no están en ese punto, en ese proceso. Claro, yo aquí tengo como opiniones contrapuestas, ¿no? Porque por un lado pienso, es verdad que dar ciertos detalles escabrosos, pues puede ser muy impactante. Y luego por otro lado también pienso, hay gente que le pone nombre gracias a situaciones muy concretas que ve en otras personas. Y ahí es cuando dices, vale, no fui la única, no fue un hecho puntual, no fui yo quien lo malinterpreté. Porque también cuando nos basamos mucho en el genérico, siempre hay esa duda interna de, vale, pero ¿qué es esto exactamente? ¿Qué es lo que ella ha vivido? Entonces yo es que lo estoy exagerando, conmigo fue... Entonces, claro, ¿dónde está ahí el contrapunto? Yo creo que es enlazar un poquito lo que hablábamos al principio de la prevención. Creo que cómo se cuenta es muy importante, igual que cómo se trabaja con el recuerdo y con el discurso y el relato en terapia. Los profesionales del trauma tenemos que tener mucho cuidado con cómo nombramos ciertas cosas, hasta qué punto lo nombramos, si la persona está preparada o no, pedirle permiso para hablar de abuso, para hablar de temas sexuales, porque pueden ser disparadores traumáticos y esto es así, pero lo podemos trabajar a nivel preventivo, no con detalles concretos que puedan generar emociones tan desagradables como puede ser asco, que es una muy característica del abuso y que si la explicamos con demasiado detalle, no es que sea terapéutico, sino que todo lo contrario, no por hablar más al detalle concreto del acto. La persona se puede sentir más identificada y si se siente identificada es muy probable que además le genere también muchas sensaciones que pueden ser lo que hablaba antes, retraumatizantes o muy angustiantes, pero sí que podemos verbalizar y hablar y que todo el mundo sepa lo que sí y lo que no, cómo decirlo, hasta dónde decirlo, la gente se sienta con permiso para poder decirlo, que la gente entienda lo que es abuso desde el minuto uno hasta el final, educación sexual libre, total, hablada, sin tabús, hablando de todo, porque detrás del abuso sexual hay muchas cosas, reacciones corporales que los pacientes no entienden porque el cuerpo responde, por ejemplo, a estimulación y eso no quiere decir que a la persona le esté gustando o que esté queriendo. Esto, por ejemplo, es psicoeducar. Si yo te cuento esto mismo, diciéndote cada detalle de cómo estaba siendo el abuso,
es revictimizante. Creo que esa es la línea. El que sea psicoeducar y no revictimizar. Y un poco por tu trayectoria, ¿no? Como especialista en trauma, ¿qué etapas identificas tú desde que a lo mejor una persona pues ha vivido este episodio hasta que lo cuenta y lo trasciende? Porque yo creo que muchas veces se tiende de primeras a negarlo, ¿no? Como, mira, paso a nivel inconsciente esto que me está pasando porque es que a nivel consciente no lo puedo gestionar, es que es demasiado duro. Sí. Aquí es muy complejo en realidad el procesamiento de la información en trauma porque va como por muchas vías y yo siempre que tengo que explicárselo a las personas con las que trabajo, les explico que el trauma, en este caso de abuso o de cualquier agresión sexual, está como en un cofrecito dentro del cerebro y del cuerpo y que para sobrevivir a esto, porque el abuso nunca, casi nunca, es puntual, suele ser normalmente lo que vemos es continuado, sobre todo cuando es en la infancia y sobre todo cuando es intrafamiliar o también cuando es en pareja y cuando hay maltrato detrás. Si no, pues sí que puede ser agresión sexual puntual, pero suele haber muchas más cosas detrás. Fotos, chantajes, manipulaciones, acoso después, coacción o que sea reiterado. Ahí, para poder sobrevivir, el cerebro lo que hace es defenderse y protegerse como puede con los mecanismos de supervivencia que tiene. Entonces, depende de la persona y del momento y del impacto y de lo que le genere, puede disociarse, el fenómeno de la disociación, que es muy complejo, pero que al final, cuando el cuerpo y el cerebro no pueden con tanta carga y con tanto impacto, está el mecanismo de supervivencia y de disociación que te abstraes totalmente para sobrevivir. Y hay muchos fenómenos a nivel del sistema nervioso, desde congelación, que por eso se dicen. No reaccionaba, pues que se hubiera ido, pues que se hubiera defendido. A ver, si esto estuviera, por ejemplo, dentro del sistema, no se juzgaría así, porque está la congelación, que es cuando el cuerpo no puede más y como supervivencia tiene el sistema nervioso lucha, cuida, congelación y dentro de eso la disociación. Entonces, cuando te pasa algo así, no siempre te sale defenderte. Hay veces que no puedes porque el cuerpo se paraliza para protegerte porque siente que está en peligro tu vida, que es como cuando un animal se paraliza cuando le van a atropellar, que se queda parado y no cruza, pues por eso, porque es un sistema nervioso de supervivencia, no es que sea una elección, ¿vale? Entonces, a estos niveles tenemos que trabajar, pues son niveles defensivos. Toda esa defensa acaba convirtiéndose en creencias, por ejemplo. Cuando lo pasamos al plano más cognitivo, más evolucionado, generan creencias. No lo puedo contar, no soy suficiente, no soy válido, estoy roto, estoy sucio, lo que comentábamos antes, que eso es a nivel cognitivo, todo lo que genera temas sexuales y corporales que lo trabajamos mucho. O sea, el trabajo del trauma por abuso tiene muchísimas, muchísimas áreas y es como un puzzle. Entonces, en el cofrecito del trauma, cuando se vive esto del abuso, nos vamos defendiendo, nos vamos protegiendo y al final, normalmente, todo eso está rodeado. Pero ¿qué pasa? Que esas defensas, en su momento, para protegernos de eso mientras estaba ocurriendo, nos servían, tenían un sentido, nos querían proteger. Pero cuando ya estamos en la edad adulta, estamos a salvo y estamos seguros, ya no hace falta que vivamos en defensa, en congelación, en lucha, en huida, en una protección extrema, porque eso se traduce en problemas a nivel sexual, físico, bloqueos, ansiedad y que es lo que llamamos ya la sintomatología, que es por lo que las personas acuden a la terapia, que normalmente es la punta del iceberg de lo que hay en la base, que es lo que has intentado proteger y tapar, pero que tu cuerpo necesita sacar. Pues me gusta que aclares esto, ¿no? Porque yo creo que nos ayuda un poco a entender, ¿no? Porque lo que tú decías, ¿por qué no se defendió? ¿Por qué no gritó más fuerte? ¿Por qué no salió corriendo? Pues bueno, porque al final tu sistema pues puede hacer ataque, huida, defensa o quedarte paralizado, o bueno, que es entendible, ¿no? Y luego también hablabas de el tema, por ejemplo, en casos de pareja, violencia de género. Puede ser que muchas veces se calle por proteger al otro, en plan por compasión o por no ponerle en evidencia, o esa creencia interna de prefiero ver al agresor como una buena persona, pero que comete malos actos o que tiene un carácter fuerte, o sea, es decir, justifico, porque
de alguna manera creo merecer el abuso, ¿no? Porque es muy duro aceptar que una persona que me quiere me va a estar haciendo esto. O sea, de alguna forma es como que echarte la culpa a ti. No, es que yo le enfado o es que yo le pongo celoso. Es lo que te da esperanza para quedarte en el vínculo, ¿no? Si yo cambio, si yo me muestro complaciente, obediente, paciente, igual cambiará. Y es como muy inconsciente, ¿puede ser? Sí, totalmente. Aparte, en violencia de género son diferentes las defensas a un abuso. O sea, depende del tipo de trauma. Se generan unas defensas, unas emociones que se manifiestan de una forma, unas creencias, unas reacciones corporales y dentro de la violencia de género es muy, muy característico estas defensas. Además, las verbalizaciones son muy características y muy concretas. Tuvo un mal día, ha tenido una mala infancia, él no es agresivo, no quería, pero yo le enfadé, lo hago por mis hijos, por eso me quedo, seguro que es una mala racha, hay muchas fases, bueno, es muy complejo y muy, muy concreto, pero a mí hay una cosa que en tema de abuso sexual en la pareja, que es que muchísimas personas no saben que puede existir abuso aunque sea tu pareja. Es como que, como es tu pareja y el vínculo es de pareja y se tienen relaciones sexuales con tu pareja, siempre se tiene que tener relaciones sexuales con tu pareja. Y no. También existen las violaciones en pareja y a mí me han verbalizado violaciones bastante evidentes, pero como era en pareja, el discurso está muy justificado y muy maquillado. Le apetecía, yo estaba durmiendo y bueno, eh, esto es una violación, por ejemplo, esta es la que más suelo escuchar. Y ahí tenemos un problema para contarlo, para salir y darte cuenta también que la persona que quieres, lo que te ha estado haciendo no es que le apeteciera o tuviera muchas ganas que le atraigas mucho, sino que era otra cosa. Es durísimo. Esto genera un impacto brutal, un shock tremendo y es muy crudo. Es muy duro. Y muchas personas no lo ven hasta que, o sea, nunca, casi nunca lo dejan por eso. Lo dejan por muchas otras cosas, aparte de que salir de una relación de maltrato es extremadamente complicado, a pesar de lo que la gente también piensa, ya no, pero mucha gente sí piensa de, bueno, si le tratan mal que se vaya, que le deje. Si está ahí es porque quiere, si no le dejaría, tan mal le tiene que tratar, no lo entiendo. Vale, pues por eso, por esas defensas. Justificas, minimizas, hay muchísimo detrás a nivel psicológico, muy, muy complejo, que no se puede generalizar, que ojalá fuera tan fácil como te está haciendo daño, vete, no es así, no funciona así el proceso y es muy difícil. Y luego, con los años, cuando están en terapia trabajando las secuelas del maltrato, muchas veces hay abuso, pero no lo sabían, ni siquiera lo sabían en ese momento. Interesante, la verdad que cuando estabas comentando todo esto me venía a la cabeza el tema de la pornografía, porque al final yo creo que ha sido algo con lo que hemos crecido todos y de alguna manera pues ha moldeado cómo vemos las relaciones sexuales. Entonces algo que para una persona puede ser como un fetiche y no le da mayor importancia y todo es consentido y para su pareja está perfecto, a lo mejor en otros casos no. Entonces, claro, es una línea tan difusa como tú dices que es complicado generalizar. Entonces, de aquí, claro, al final es mucho de autoconocimiento también, ¿no? Quizá de ver, vale, qué me gusta a mí, cuáles son mis límites. Eh, bueno, a lo mejor los de mi amiga o los de otra persona son otros, pero no significa que esté mejor ni esté peor, sino que es diferente y esto es lo que a mí me va bien. Sí, también va mucho, que también lo trabajamos en terapia mucho a nivel eh, dinámica de la relación, a nivel trabajo individual de cada uno, de valores. O sea, es muy importante, y aquí ya me salgo un poco fuera de el aspecto sexual en concreto, pero es muy importante que elijamos muy bien a nuestra pareja en todos los sentidos, porque es lo que marca la diferencia. Al final, puedes tener un gusto, otro, pero se habla, se respeta que todo esto, detrás de eso, de todo esto, está el respeto. A mí me puede gustar una cosa, pero si a ti no,
tú tienes que poder comunicarlo y lo voy a coger tan tranquilamente porque te tengo en cuenta. Una vez esa línea del respeto se traspasa, no solo se traspasa en una discusión, es que a nivel sexual normalmente también se traspasa porque ya va en los valores de la persona o en de la personalidad o en cómo sea. Entonces es muy importante que elijamos bien, que filtremos bien, que yo siempre lo trabajo en terapia porque también es una de las consecuencias o secuelas de un trauma. Muchas veces el trauma, una cosa característica que tiene es que hay pacientes que me dicen, es que atraigo a este tipo de personas. No, lo que pasa es que el cerebro va a lo conocido, a lo que le resulta familiar. Entonces lo repite hasta que esto se trabaja y suele pasar que es también un factor de riesgo el haber sufrido, por ejemplo, abuso en la infancia o haber visto relaciones de maltrato en padre-madre, en casa, haber vivido violencia, te predispone, entre comillas, porque es lo que conoces y lo has vivido a relaciones de pareja donde pueda haber todo esto que es normalmente por lo que más acuden a terapia, acuden por cosas más del presente, pero que si vamos hacia atrás, si ha ocurrido esto en el pasado, es donde se inicia y quiera la raíz para que sea, pues eso, no solo dejar la relación de maltrato, ya está, tienes el alta. No, es igual de preocupante y de importante trabajar la futura pareja que vas a elegir. Que no sea el mismo perfil, que no sea la misma dinámica, porque es a la que estás acostumbrado y tu cerebro es lo que conoce. Y hay que hacer un trabajo enorme que yo siempre les digo, os vais a hacer expertas en filtrar personas, porque es la clave. Si empiezas por ahí, eso es lo más preventivo que puede haber. El estar con una buena persona con valores que esté trabajado, y no me refiero en terapia, sino que esté mm, potencialmente, que quiera mejorar, que quiera invertir en la relación y que tenga valores muy claros. Yo creo que realmente no debería ser tan difícil, pero muchas pacientes tienen ese sesgo de, pero eso existe, pero es que todos los chicos son, no, no, y siempre les digo, no, de verdad que no. O sea, hay hombres maravillosos que odian profundamente todo esto, que en la vida se verían haciendo algo así y tenemos que filtrar la persona que sí que pueda llegar a hacer esto. Y en las primeras veces intentar salir porque luego es muy, muy, muy complicado. Totalmente, al final yo creo que es ensayo-error, ¿no? O sea, nadie acierta a la primera y bueno, muchas veces tenemos el GPS un poco atrofiado, como digo yo, entonces necesitamos darnos de bruces para, para que deje de recalcular y se ponga en movimiento. Y bueno, yo por el tiempo que tenemos lo voy a dejar un poco aquí, yo seguiría y seguiría porque este tema da para mil, para mil. Pero bueno, yo al final me quedo un poco con que como hemos dicho, es un proceso, ¿no? Que la víctima de abuso pasa por muchas fases hasta que finalmente reconoce lo que ha ocurrido, quiere hablar de ello, si quiere hablar de ello, porque muchas veces pues, no es el momento o no están preparados. Y bueno, también rescato un poco, ¿no? Que historias que se habían guardado en secreto de pronto salen a la luz y ahí es cuando yo creo que la persona dice, basta ya, no me paralizas más con tus amenazas, no me das miedo, voy a señalar esto que está pasando. Y para mí sí es importante lanzar un mensaje de que yo creo que hablar no siempre queda en vano. Tampoco voy a decir que siempre se obtengan consecuencias a nuestro favor, pero yo creo que, bueno, en los últimos acontecimientos que han pasado lo hemos visto, ¿no? Que ha habido dimisiones, que ha habido contratos que se han caído, se ha suspendido la vinculación, pues, económica, artística, laboral con ciertas personas. Entonces, para mí, como que eso me da un poquito de esperanza, ¿no? De que abramos espacio a estas conversaciones y que cada vez empiece a estar más en lo público, ¿no? Y que la gente, pues, bueno, que no sea un tema tabú y que se pueda seguir dando visibilidad a esto que para mí es importante. Es un poco con lo que yo me quedo y me gustaría que antes de despedirnos, pues, dieras un mensaje final para todas estas personas que nos están escuchando, que se hayan podido sentir identificados y que, por supuesto, pues les digas dónde pueden seguirte, encontrarte y saber más de ti. Vale. Bueno, yo para cerrar, obviamente lo que has dicho es tal cual y ojalá se hable, pero que se hable lo que hablábamos bien, con responsabilidad, que tenga un sentido, que sirva y que funcione, igual que con otras temáticas ha funcionado.
pero ya más a nivel individual de las personas que nos puedan escuchar y que se sientan identificadas, es muy importante que entiendan que la culpa es una emoción que es también un poco como mecanismo de defensa por no poder controlar lo que otros nos han hecho. Nos responsabilizamos a nosotros porque es más fácil para el cerebro culparse a sí mismo cuando sobre todo vemos que no tiene solución o que no podemos hacer nada y esa impotencia acaba generando culpa, pero que es importante que pidan ayuda y que no hace falta que lo verbalicen, que se expongan si no quieren, también está bien, que no tengan tampoco esa carga de tener que contarlo porque se vean presionados u obligados, que pueden perfectamente pedir ayuda y trabajarlo para que no les repercuta al final. El fin último es su bienestar, que estén bien y que puedan superar lo que hayan vivido y luego ya, si lo tienen que contar a nivel social, ya lo contarán, pero no es el objetivo, no es una presión social esto. Esto al final es un trauma. A nivel individual cada uno lo vive de una manera, es durísimo, solo el que lo ha vivido lo entiende y es válido todo lo que se sienta y todo lo que se quiera hacer con eso a nivel interno. Muy importante que sepan que se puede trabajar y de verdad que se puede conseguir una calidad de vida, recuperar el bienestar y salir de eso que evidentemente ojalá nunca hubiera pasado y que ojalá no se tuviera ni siquiera que plantear, pero que es una realidad. Y bueno, lo que decías de dónde me pueden encontrar, bueno, en Instagram, en redes que comento cositas sobre trauma, más allá, sobre relaciones también, no todo tan duro. Es psicología con alma barra baja y bueno, hago eso, terapia online muy focalizada en todos estos temas y aparte pues soy profe también en un máster de AMIR y de UDIMA de abuso sexual y de violencia de género donde explico pues un poco bastante más al detalle todo lo que hemos hablado hoy, que es muy complejo, que hay muchas cosas detrás y que bueno, no nos ha dado tiempo, es lo que tú decías, da para muchísimo, pero creo que es muy importante este podcast y me encanta que le puedas dar voz. Pues con esto nos quedamos en el día de hoy. Gracias, Alma, por estos minutitos de charla que creo que aportan un poquito más de luz a este tema y mucho valor también. Ha sido un placer compartir contigo. Y a todos vosotros, gracias también por habernos acompañado en el día de hoy. Si os ha gustado este episodio, os animo a escuchar el 182, donde hablamos con Eva Gutiérrez, y el 163 del podcast, donde hablamos con ella, Alma Eisea. Os dejo enlace en las notas del podcast. Recordaos que con vuestras suscripciones, comentarios y valoraciones desde la plataforma donde me estéis escuchando, me ayudáis a que la comunidad crezca y a que más entrevistas como esta sigan siendo posibles. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os mando un abrazo enorme y nos escuchamos próximamente en una nueva entrega del podcast. Un beso y hasta pronto.